Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Dios nos va a hablar hoy. ¿Y cuántos dicen amén? Dios hoy te va a cambiar la vida. Y últimamente casi pareciera que el tema fuera el mismo, abordado desde una perspectiva distinta o desde escrituras diferentes, pero a fin de cuentas el objetivo es el mismo. Hoy vamos a hablar acerca de la verdad que libera. Te recuerdo, estamos viendo una serie de capítulos del libro de Juan. Veremos todo el libro del Evangelio de Juan y hemos visto 6 capítulos, hoy veremos 2, el 7 y el 8. Y vamos a explicarlos, a exponerlos y obtener de esa manera la verdad que te hará libre en esta noche. Amén. Todo lo que no esté de acuerdo con la palabra de Dios te ata, te esclaviza. Todo lo que va de acuerdo con la palabra de Dios te libera. Aunque incluso pareciera libertad, es una libertad que te ata a algo más. Alguien podría decir, aunque digan lo contrario, el dinero sí es remedio de todos los males. Y te ata a lo material. A fin de cuentas vienes a ser esclavo de lo material. Entonces no eres libre. Así es la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios da libertad. Y todo lo que no está dentro de la palabra de Dios, aunque se diga de otra manera, si no va de acuerdo con la palabra de Dios, te ata a algo, te esclaviza. Y Dios quiere que tú vivas libre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, vayamos al versículo con el que vamos a basar la enseñanza de hoy. Es Juan 8:32. Dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Existe a veces una diferencia entre los que estudiamos una carrera y después vamos a practicar esa carrera. De repente, como que la teoría que encontramos en la escuela difiere un poco con la realidad que se vive en la sociedad. Como que de repente hasta pareciera que la forma en que nos enseñaron no es exactamente real o no es tan parecida a la realidad que se vive ya en la sociedad. Tal vez no a todos los profesionistas les pasa así, pero algunos de mi generación, en mi carrera, terminamos la carrera y cuando fuimos a practicar, cuando fuimos a ponerla en práctica, a desarrollarla, nos encontramos con varios obstáculos que no se habían considerado dentro de la enseñanza. Entonces practicar la carrera fue un poco más complejo que la teoría que habíamos recibido en el salón de clases. Había una diferencia, ¿sí? Y todo eso como que no solamente nos pasa en el área profesional o en otras áreas de la vida, sino que incluso con la palabra de Dios nos sucede. A veces el saber, conocer la palabra de Dios nos hace chocar con una realidad que se vive en el mundo y que nos hace pensar que no es real, que no es verdadero y que incluso puede parecer hasta muy fantasiosa, como una fábula, como algo no real. Como que la palabra de Dios en el fondo no está enfocada para nuestros tiempos, lo cual no es cierto, pero sin embargo llegamos a pensar de esa manera. La palabra de Dios es la verdad. Aún incluso si en el mundo hay algo que no coincide, que no va de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, aún eso que está en el mundo y que el mundo nos ofrece como una realidad, viene a ser algo falso en comparación con la palabra de Dios. La palabra de Dios es, dijimos el domingo, semilla. La misma palabra de Dios dice que cada versículo de la Biblia es una semilla. Amén. Cada semilla tiene el potencial
la información genética del árbol que la generó. De tal forma que esa semilla tiene el poder de crear algo igual a aquello de donde salió. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la palabra de Dios tiene el propósito, dijo el Señor cuando vimos la parábola del sembrador el domingo, de sembrar la palabra de Dios en tu corazón, y lo comparó tu corazón como tierra. En algunos casos tierra fértil, en algunos casos tierra pisoteada, porque es tierra junto al camino, tierra que todo mundo pisa y que se endurece. Y la semilla no puede penetrar porque la tierra está tan dura que no puede producir, y aunque la semilla tiene el potencial de crear en ti una persona igual a aquella de donde salió esa semilla, no lo puede realizar, dado que la semilla se quedó por fuera de la tierra, sobre la tierra y no dentro de la tierra. Vimos eso el domingo. Te hablé acerca de que semilla en griego es sperma. Sperma. Literalmente, la palabra de Dios es, si lo tendríamos que decir literalmente, esperma de Dios. Yo sé, suena raro y es algo que de repente uno trata de imaginar, pero el sentido es el siguiente: todo el potencial que lleva la semilla de un hombre, ¿sí?, para producir otra vida igual a la que de donde salió esa semilla, es exactamente lo mismo que sucede con la palabra de Dios. Una vez que tú la dejas entrar a lo profundo de tu corazón, tiene el poder de producir una vida igual a de donde salió, es decir, de Dios. Tiene los mismos genes, la misma información, el mismo poder para crear un ser igual. No estoy diciendo que nosotros seamos dioses. Estoy diciendo, y sin embargo, la Biblia dice, sí, en Salmos, que Dios nos ha hecho dioses, y lo menciona con una D pequeña. No somos todopoderosos, y nunca lo seremos, obviamente. En comparación con el Rey de Reyes y Señor de Señores, siempre estaremos muy por debajo de lo que Él es. Sin embargo, hay un potencial que dentro de nuestra limitación nos lleva a una semejanza de parte de Dios para hacer su voluntad en esta tierra. De tal forma que aquella persona que recibe la palabra de Dios no podría decir: yo no soy capaz de hacer esto, yo sé que debo amar a mis enemigos, pero no puedo, eso choca conmigo. Pero cuando tienes la palabra de Dios, entra en ti y te da el poder para poderlo realizar. No solamente te da conocimiento, no solamente es alimento, sino también lleva implícito el poder para realizar lo que Dios te ha demandado hacer. Así que recibir la palabra de Dios siempre hará que tengas el poder de hacer lo que la misma palabra te manda. Amén. Es más o menos, lo comparábamos el domingo con un bebé, un recién nacido. Una vez que un niño recién nacido sale del vientre de su madre, lo llevan, imagínate esta escena, lo llevan a cuneros, ponen a todos los niños que nacieron en las últimas 8 horas y le dicen: pongan atención, niños, les vamos a enseñar cómo pueden alimentarse a través de la leche materna. Y les empiezan a decir: a ver, todos señalen su boca, y ahí están buscando: no, esa es la nariz, ese es el oído, no, la boca. Y todos se identifican la boca. Bueno, ahí es donde tienen que llevar la leche materna de su madre. No hacen esto. Simplemente la vida que entró en el vientre de su madre generó un ser que sabe y que puede hacer lo que le toca hacer. Solamente con estar cerca del pecho de su mamá, el niño desde adentro, desde una información implícita dentro de él, lo lleva a beber, a chupar, a mamar literalmente del seno materno y alimentarse de esa forma. También dijimos, esa leche no solamente es alimento, también tiene las defensas que se requiere para enfrentar las enfermedades a las que pudiera exponerse el niño. De tal forma que toda la experiencia de enfermedades que la mamá tuvo, ¿sí?, y que pudo vencer gracias a esas defensas, pasan al niño también. También esto es verdad. Todo aquello con lo que la mamá, las defensas que había en ella, no pudo vencer la enfermedad, también esa debilidad pasa al niño. Si el niño es expuesto a una enfermedad que su mamá no pudo vencer, el niño también está expuesto, no tiene esa defensa. La palabra de Dios tiene ese poder. Entra en ti y produce en ti
Primero, el poder, la habilidad de realizar aquello que está escrito en la palabra de Dios. No solo eso, lleva también todas las defensas, todo lo que requieres para poder vencer las diferentes circunstancias a las que te vas a enfrentar. La ventaja que tenemos es que nuestro Dios es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el victorioso. Él nunca ha sido derrotado, así que tenemos todas las defensas necesarias para lo que podamos enfrentar en la vida. Vamos comprendiendo entonces lo que estamos diciendo. Ahora bien, vimos también que aunque la semilla de la palabra de Dios es poderosa, trae la vida de Dios implícita en ella, sin embargo, no depende ni de la semilla ni de Dios que ésta produzca fruto. Depende del corazón donde es sembrada. Habrá gente que es un corazón duro. La semilla cae en su corazón, pero está endurecido, es tierra junto al camino porque la han pisoteado, ha sufrido mucho, le han pasado muchas cosas trágicas y eso lo lleva a la desconfianza. Entonces llega la palabra y no está seguro de que sea algo verdadero y la recibe o la deja tener ahí un tiempo. Y dice la palabra, pero como la tierra solo quedó sobre la tierra, las aves del cielo vienen y la roban. Te roban el poder de poderte convertir en la persona que Dios había establecido que fueras. Pero también hay otro tipo de tierra, aquella tierra que tiene piedras. Es aquella tierra que es noble para unas cosas, pero sin embargo tiene por ahí un rencor, tiene un resentimiento, un dolor, tiene cosas que le ha producido la vida, tiene por ahí combinado dentro de las piedras alguna situación de envidia, de codicia, ¿sí? Y este tipo de cosas provocan que la palabra de Dios no pueda penetrar. Y sí, dice la Biblia que sí surge una planta, pero como no tiene raíz, se seca. Esta es la persona que sí recibe la palabra con gozo, pero una vez que viene la prueba, como no tiene raíz, se desanima. Le ofende que alguien no lo salude, le ofende que algo no... Es una persona muy fácil de herir, muy fácil de ofender, y se pierde también el potencial que la palabra de Dios podría haber provocado en él, hacer de esa persona la persona que Dios pretendía a través de su palabra. También existen aquellos corazones que tienen la tierra, pero con espinos. Dice, es el engaño de las riquezas. La gente que está planeando enriquecerse de una manera rápida, ¿sí? Y este engaño de las riquezas también provoca que la palabra no pueda producir en él todo lo que Dios quisiera. Los espinos también representan ideas, concepciones, maneras, filosofías que provocan que puedas creer que Jesús es Dios, pero que también otros personajes estén al mismo nivel de él y los compares y solamente Jesús sea un iluminado más de las muchas personas que tú consideras personas iluminadas. Personas así que tienen este tipo de creencias no pueden permitir o no permiten, que la palabra de Dios produzca en ellos lo que Dios quiere. Pero hay otros que tienen tierra fértil, su corazón es tierra fértil, la semilla cae y producen a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Así que, ¿qué tipo de corazón eres? Y en eso nos quedamos. Hoy vamos a hablar de lo mismo, pero desde otro punto de vista. Sin embargo, el objetivo es el mismo. Dice la palabra de Dios que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Así que nos habla de conocimiento. Conocimiento que no solo se basa en adquirir información. Una persona que conoce de la palabra de Dios, pero que solo lo tiene como información en la cabeza, nunca va a producir el resultado, el fruto que Dios esperaba al darnos su palabra. Se requiere de algo más, y lo vamos a ver hoy. No solamente se trata de conocer, se trata también de aplicar lo que conocemos. Una vez que aplicas lo que conocemos, viene un conocimiento que es el que la Biblia le llama conocimiento divino y que tú y yo conocemos mejor como revelación. La revelación, esa es la que nos lleva a disfrutar de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Es solo a través de revelación que la palabra de Dios deja de ser algo
como una fábula, como una fantasía, y se convierte en una realidad. Conocer la palabra no la hace verdad en ti, no la hace real en tu vida. Es cuando la haces que viene la revelación, y es esa revelación a la que la Biblia se refiere cuando dice: y conoceréis la verdad. Conocer es, te será revelada la verdad. No será por haber estudiado y haber adquirido muchos conocimientos en tu mente, sino será el conocimiento que se adquiere a través del Espíritu y que te lleva a estar convencido en tu interior que Dios es real, que Dios es verdadero y que su palabra es completamente la verdad. Cuando eso suceda, entonces serás completamente libre de aquello que te ata, de aquello que te limita, de aquello que no te deja avanzar en la vida. Amén. Así que Jesús nos enseñó que enseñáramos la palabra de Dios, pero también dijo que enseñáramos a guardar las cosas que Él nos mandó y no solo que las aprendiéramos. Un día Jesús dijo lo siguiente, hablando acerca de los fariseos. Mateo 23:3, por favor. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque los fariseos dicen, pero no hacen. Sin embargo, Jesús dijo: hagan lo que ellos les han enseñado, hagan lo que ellos les dicen. O sea, el problema no era de dogma, no era de doctrina. No quiere decir que lo que enseñaban estuviera mal, de hecho estaba bien. Jesús dijo: lo que enseñan es maravilloso, háganlo. El problema de ellos es que solo lo enseñan, pero no hacen. Entonces, la iglesia cristiana es de gente que muchas veces conocemos la palabra, pero no hacemos. Y si no hacemos, entonces no hay fruto. Y si no hay fruto, entonces viene desánimo, frustración. Empezamos a pensar que realmente la Biblia no es tan verdad como nos habían dicho, porque solamente te quedaste con el conocimiento en la cabeza y no lo llevaste a la práctica para hacerle una revelación, un conocimiento divino. Revelación es un conocimiento divino. Revelación quiere decir literalmente detrás del velo, lo que hay detrás del telón antes de que empiece la obra de teatro. Ahí está el telón y entonces tú no sabes qué escenografía hay detrás, no sabes quién es el primero que va a participar, no ves ningún actor, pero cuando abren el telón entonces tienes una revelación. Quitaron el velo, ¿sí? El conocimiento, sabes muy bien cómo se llama la obra, incluso puedes saber el nombre de alguno de los artistas o de los actores, ya conoces. Tal vez alguna vez te leyeron el cuento, la historia que van a presentar en esa obra de teatro y dices: yo ya la conozco esa obra. Pero es hasta que quitan el velo que realmente recibes, ¿sí?, la obra que fuiste a ver. Tienes una revelación. Ahora estás completamente seguro de lo que se trata esa obra de teatro. Muchas veces, aunque tenía el nombre de un libro, de una novela, sucede que al adaptarla, la adaptaron y le cambiaron algunas cosas. Entonces, ahora sí puedes decir: yo conozco esa obra, yo ya la vi. Hasta antes solamente conocías la historia y decías: pues creo que trata de algo así y pasa algo así. Y dice: entonces ya viste esa obra. Bueno, no la he visto, pero la conozco. Es un conocimiento solamente de la información que tienes, pero ahora eres partícipe de lo que hay verdaderamente ahí. De la misma manera, la palabra de Dios te ofrece no solamente un conocimiento mental. No se trata de hacer graduados o licenciados en teología en la iglesia. Algunas iglesias lo han tomado así y dan literalmente cursos de teología. Se trata de que te sea revelada la palabra de Dios a tu corazón. Amén. Ahora, entonces quiere decir que lo que estaban haciendo los sacerdotes era bueno. La doctrina no era falsa, era buena. El problema es que no lo llevaban a la práctica. Déjame leerte los versículos que están antes déjame leerte Juan 8:28 al 31. Dice la palabra de Dios: les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Lo vimos la semana pasada y te dije: Jesús tuvo que aprender a hablar.
Dice, el Padre me enseñó, no es algo que yo traía como un don, como algo natural en mí, lo aprendí. El Padre me enseñó a hablar como Él habla. Te lo he dicho varias veces, no hables de acuerdo a lo que el mundo habla, ni de acuerdo a lo que tus circunstancias te dictan. Habla de acuerdo a lo que Dios dice. No digas no puedo, porque la Biblia dice que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Entonces no puedes decir no puedo, enséñate a hablar como habla el Padre. Según me enseñó el Padre, así hablo, dice. Me lo enseñaron, me costó trabajo, me tuve que esforzar para aprenderlo. Verso 29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Aprendí algo, pero no solo lo aprendí, también lo hago. Y como lo hago, entonces el Padre se agrada. Amén. Entonces, para poder recibir completamente lo que Dios quiere para tu vida, no solo tienes que conocer y aprender lo que se te enseña, sino que también tienes que hacer. Verso 30. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Hasta ahí todo dice, wow, qué bueno, mucha gente le creyó. Pareciera que ahora ya todos están dispuestos a hacer, pero solamente habían creído en lo que Jesús había dicho. Y yo he dicho, bueno, lo que Jesús dice es la verdad. Y lo vemos en el verso 31, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Les dijo a ellos, ya son creyentes, ya son cristianos. No son gente incrédula, es gente que ya aceptó al Señor, ya creyeron en Jesús. Pero ahora les dice a esos que ya creyeron, si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Ya me aceptaron, está bien, gracias. Pero si realmente quieren ser como yo soy, porque eso es un discípulo, ser como el maestro, tendrán que permanecer en la palabra. ¿Cómo permanecemos en la palabra? Llevándola a la práctica. Tiene que haber esta relación inseparable de creo, solamente crees lo que haces. ¿Cuántos de ustedes creen que una mentira es mala? Ah, qué bueno, nadie más, no, muy pocos creen que eso es malo. Sin embargo, a ver, ok, varios, ¿verdad? Dije, levantaron la mano. Los que levantaron la mano, por eso nunca en su vida han dicho una mentira, ¿verdad? Porque saben que es malo. Pastor, no entremos en detalles. Entonces no crees que es tan malo, porque si no lo harías. O más bien, en este caso, no lo harías. Porque lo que crees va relacionado con lo que haces. Entonces eso es lo que realmente crees. Eso es lo que realmente conoces. Dice que entonces los que habían creído en Él, a ellos les dijo, tienen que hacer lo que mi palabra dice. Y entonces se parecerán a su maestro. Puedes tener la fe doctrinal correcta, pero aún así ser un inconverso. Haber creído la verdad, pero ser un inconverso. Mucha gente, hermano, saben lo que se debe de saber. Le creen a Dios, es la fe doctrinal. Pero no solo se trata de saber, sino también de poner en práctica lo que se cree. Jesús no es un dogma. Jesús es el Señor. Amén. Ahora bien, Jesús dice entonces, conocerás, se te revelará la verdad. Y una vez que te sea revelada la verdad, entonces podrás ser libre. Amén. Así que vamos a hablar primero acerca de este conocimiento, acerca de conocer a Dios. El conocimiento no lo es todo, pero es muy necesario. Oseas 4:6, por favor. Dice la palabra de Dios: mi pueblo fue destruido porque le faltó oración. ¿Verdad que no? Tal vez tú y yo hubiéramos pensado, no, sin oración la iglesia se cae. Pues no, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, sí, porque le faltó conocimiento. No tuvieron revelación. Por eso perecieron. Mi pueblo pereció porque les faltó ayuno. No estoy diciendo que nada de esto sea importante, es muy importante, pero lo más importante para no perecer es conocer, revelación, que nos lleve a una práctica. En un momento continuamos viendo eso. Entonces dice, por cuanto tú desechaste el conocimiento,
yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Este capítulo inicia en el verso 1 de la siguiente manera. Por favor, oíd palabra de Yahvé, hijos de Israel, porque Yahvé contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad. No la hay, no hay misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Obviamente no se refería a conocer acerca de Dios, sino que no conocían literalmente al Señor. No lo conocían. Conocían acerca de Él, habían oído hablar de Él, pero no lo conocían a Él. Hay información que los cristianos tenemos, pero porque no la llevamos a la práctica no vamos a vivir el fruto jamás. Hay familias que fracasan como consecuencia de no conocer los principios de Dios para el orden familiar. Cuando no conoces un negocio, corres el riesgo de quebrar. Poner un negocio sin conocer de lo que se trata el negocio, casi es como un suicidio comercial. No va a durar, va a caer. Necesitas conocer acerca del negocio. De lo contrario será un fracaso. Si no tienes un mapa, va a ser fácil perderse. A veces fracasamos en la vida, hermano, pero no es el resultado de la falta de bendición de Dios, sino que es el resultado de no tener conocimiento. Y es muy fácil decir, el diablo vino y me destruyó mi negocio, destruyó mi familia. No tenías conocimiento. Sí, pastor, sí lo tenía. Un día yo fui a la iglesia y usted habló de eso y sí tenía ese conocimiento, pero no lo llevaste a la práctica. Es como ir al médico y el médico te diga, ya sé qué es lo que tiene. Usted tiene esto porque le duele aquí y aquí, y eso solamente nos revela que usted tiene un problema aquí. Apláudame, por favor. Le acabo de dar qué es el diagnóstico de lo que usted tiene. ¿Eso no te sana? Que el médico te diga qué es lo que te pasa no te sana. Es cuando te da un medicamento y tú lo aplicas. Puedes presumirle la receta a todo mundo y decirle, aquí está, esto es lo que me va a curar. Gloria a Dios, y guardarlo en el cajón de tu buró, y eso no te sana. Podrás comprar la medicina, pero si no la tomas, no va a surtir ningún efecto. Así que, antes que capital, tu negocio requiere sabiduría y conocimiento. Los verdaderos discípulos del Señor son aquellos que permanecen en la palabra, que son hacedores de la palabra. Pero, entonces no es importante conocer, por supuesto, claro que es importante, sino cómo permanecer en aquello que no conoces. Todo parte de información que llevamos a la práctica. Y es entonces que la información más la práctica nos lleva a la revelación que nos da libertad. Ahora bien, necesitas saber qué es lo que Dios tiene para tu vida, conocerlo, para que una vez teniendo información acerca de lo que Dios quiere que hagas en la vida, puedas ponerlo en práctica y de esa manera puedas tener una vida feliz, una vida satisfecha. ¿Sabes? Cada uno de nosotros fue creado para hacer algo en la vida. Tenemos, lo voy a decir como realmente es. No fuimos creados con un propósito, sino para un propósito. Efesios 2:10 nos habla de esto, mira, acerca de lo que debes de conocer. Porque somos hechura suya, hechos por Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No haces buenas obras para tener acceso a Cristo, es al revés. Tienes a Cristo, entonces el resultado serán buenas obras, es decir, la práctica de la verdad. Ahora bien, fíjate, esto es muy interesante, muy importante. Las cuales Dios prepara, esas buenas obras, Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios creó a mi hermana Kitty, Chio, ¿quién más está en el desayunador? Mi hermano Toño, alguien más en el desayunador de los presentes, y dijo, voy a crear un desayunador para que ustedes estén allí, lo atiendan, lleven a los niños al conocimiento de mi palabra y aparte los alimenten. Yo me encargo de los gastos, dijo el Señor. Y lo preparó de antemano para que ustedes anduviesen en esas buenas obras. Algunos fuimos llamados a otras cosas, solo a tener una vida profesional.
Y Dios preparó de antemano y creó desde antes de la fundación del mundo, en el caso de la maestra Anita, escuelas, y dijo, para que Anita ande en ellas y a través de los dones, habilidades, capacidades que yo he puesto, pueda trabajar y enseñar a tantas personas, a tantos jóvenes, niños, y Dios lo preparó de antemano para que anduvieran en esas buenas obras. Pero si no sabes, andarás haciendo un montón de cosas que no traen satisfacción a tu vida. Dios preparó de antemano. Necesitas saber qué es lo que preparó para ti. Mientras estés viviendo algo que no es lo tuyo, siempre estarás trabajando por dinero y siempre, aunque tengas el dinero, estarás insatisfecho. Ahora mira, hablando con la samaritana, Jesús, ella le pregunta, Señor, ella es samaritana, Jesús es judío. Y le dice, los judíos dicen que hay que ir a adorar a Jerusalén. Nosotros decimos que hay que adorar aquí en el monte. ¿Quién tiene la razón? Y Jesús contestó lo siguiente en Juan 4:22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Ustedes no saben ni qué adoran. Lo hacen de corazón y lo hacen bien. Nadie puede negar eso. Sin embargo, aunque lo hacen bien, adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El verso 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Tienes que saber por qué hacemos lo que hacemos. Mientras no sepas por qué Dios quiere que perdones, no perdonarás. Mientras no sepas por qué Dios quiere que le alabes, no lo alabarás. Mientras no sepas por qué Dios quiere que hagas algo, no te será muy difícil hacerlo. Tienes que entender por qué. Tiene que haber una comprensión de por qué Dios quiere que hagas lo que hagas. Los verdaderos adoradores adoran en verdad. Mira, Jeremías 9:24, por favor. Alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Tienes que entender por qué Dios, no solamente se trata de conocer la información, sino por qué Dios quiere eso. ¿Por qué Dios quiere así? Dios dijo, al que te maldiga, bendícelo. Como que el reino de los cielos está de cabeza, allá es todo lo contrario. En el mundo es el que te maldiga, pues maldícelo y con una maldición más grande para que escarmiente, para amedrentarlo, para que sepa que tú no te dejas. Pero en el reino de Dios dice, tú bendícelo. ¿Por qué? Y Dios dice, tienes que ser más inteligente que Él. La maldición que Él habló salió de su corazón y tocó sus labios. El primer maldecido con esas palabras fue Él mismo. La maldición tocó primero los labios de Él. Así que el primer maldito es el que lo dijo. Pero tú en cambio bendícelo, porque esa bendición saldrá de adentro de ti. Tocará tus labios, también tus propios oídos, y el primer bendecido serás tú. Entonces, no es que Dios piense en el otro, piensa en ti, y si tú actúas de acuerdo a la palabra de Dios, entonces el bendecido eres tú. Hay un proverbio chino que dice que para enlodarle la cara a tu vecino, tienes que enlodarte primero la mano. Y es cierto. A ver, enlódalo sin agarrar el lodo. Y una vez que agarres el lodo y lo corretes y no lo alcances, ¿quién fue el enlodado? Nada más tú. Entonces, hay que entender, hay que comprender. La palabra de Dios dice muchas cosas, pero cuando no se entiende, entonces creemos mal. Y nos volvemos gente religiosa. Y estamos con nuestras tablas de piedra dispuestos a golpear y a apedrear a aquel que no actúa de acuerdo a nuestras tablas, porque no hemos comprendido el por qué. No hay una comprensión. No solamente tenemos información y nosotros tratamos de darle un sentido de acuerdo a lo que había en nuestro corazón. Si tenías un buen corazón, entonces tienes un buen fruto, pero si tenías un mal corazón, entonces esa misma ley tratabas de imponérsela a todo mundo afectándolo. Tienes que entender por qué. Amén.
Tú escuchaste, o bueno, no sé si lo hayas escuchado, pero oíste hablar del presidente Chávez de Venezuela. Hay una parte en la Biblia que dice: el que bendiga a Israel será bendito, pero el que maldiga a Israel será maldito. Y es una palabra que dio Dios, y no ha dicho que esa palabra queda cancelada. Nunca dijo ya no tiene efecto. Esa palabra es verdad. El presidente Chávez, en una ocasión, molesto por algunas acciones del ejército de Israel contra árabes, él dijo: nación de Israel, desde lo más profundo de mis entrañas te maldigo. Y por decir eso, brotó cáncer en él. ¿Y dónde crees que brotó? En lo más profundo de sus entrañas. ¿Por qué lo dijo? La maldición no era para Israel. Israel sigue ahí como país, como nación, y Chávez ya no está. La maldición te hace daño a ti. Entonces tienes que entender. Por eso dice: alabes en esto el que se hubiera de alabar. No solo en conocerme, tiene que entenderme. Entender por qué. Yo soy Yahvé, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Estas cosas quiero, dice Yahvé. Así que la información de la mente, hermano, solo te da conocimientos, pero no te da revelación. Cuando Pedro le dijo a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre. No es información que te dio otra persona, fue una revelación. Y como obtuviste una revelación, entonces yo te digo que tú eres Pedro, ya no eres Simón. Ya vimos eso. Mientras solamente tienes información, eres Simón, el débil. Simón quiere decir vara frágil, vara solitaria. Cuando había una vara en el desierto solita y que el viento movía para todos lados, decían: ahí hay un Simón. Eso es lo que quiere decir. Pero una vez que tuvo revelación, Jesús le dice: tú ya no eres Simón, tú eres Pedro, eres una roca, nada te mueve. Y sobre la confesión que hiciste de que yo era el Cristo, esa es la roca, sobre esa declaración que acabas de hacer fundaré la iglesia, que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Salvador. Amén. Entonces, tienes información, pero la información no te hace roca, te hace Simón. Hasta que tengas revelación, entonces eres una roca. Entonces las circunstancias pueden venir y tú puedes vencer. Oseas 6:3, mira, volvamos a este libro. Conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor, que implica entenderlo. Es decir, pensar como Él, sentir como Él. Su salida es tan cierta como la aurora. Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. Lo leí en la Biblia de las Américas. Así que si no sabes por qué haces lo que haces, si no sabes por qué adoras, terminarás adorando cualquier cosa. La base de la idolatría, hermano, es la ignorancia. Así que si no conoces verdaderamente a Dios, entonces no puedes ser un verdadero adorador. Si solamente levantas las manos porque los demás levantan las manos, si solo cantas porque los demás cantan, entonces, hermano, no conoces al Señor, no hay revelación y su palabra no dará fruto. Por eso es que se necesita practicar la verdad. Necesitamos conocer, pero también una fortaleza de carácter para practicar la verdad que trae libertad. Juan 8, 32 y 33, por favor, volvamos a estos dos versículos. Y conoceréis la verdad, la comprenderás y practicarás esa verdad, y entonces una vez que la comprendas y que la practiques, serás libre. Verso 33. Le respondieron los judíos que le habían escuchado esto: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Él dijo: ustedes practican algo diferente a lo que dicen creer. Mira el verso 37. Él les dice lo mismo. Sí, yo lo sé. O sea, esa información sí la tengo. Sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme porque mi palabra, mi verdad, no ha sido comprendida por ustedes. Por eso es que procuran matarme. Verso 38.
Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, pero ustedes hacen lo que han oído acerca de su Padre. 38. ¿Sí? Así que de nada sirve saber lo que Jesús dice si al fin de cuentas tú haces lo que tú crees que se debe de hacer. Sí, yo sé que la Biblia dice que debo de perdonar, pero yo creo que el Señor me entiende. Yo creo que el Señor sabe lo adolorido que estoy, el dolor que me causó lo que me hicieron. Y yo creo que Él entiende y no me presiona a hacerlo. Te equivocas. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Él dice, yo les hablo lo que he visto acerca del Padre y ustedes hacen lo que han oído acerca de su Padre. ¿Quién es tu Padre? No sé, tu filosofía, tu ideal. Incluso Él les dice, ustedes quieren hacer las obras que hace su padre de ustedes, es el diablo. Él siempre ha matado desde el inicio y por eso ustedes me quieren matar. Así que la práctica es lo que da la verdadera libertad. La práctica de la verdad libera. Freud conoció muy bien la naturaleza humana, pero aún así estaba atado a vicios, a fobias. Así que no sirvió de mucho conocer. El conocimiento por sí solo, hermano, solo es un diagnóstico, pero no es medicina. Mira, segunda de Juan 1:4, por favor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos con un montón de conocimientos, traen información, son computadoras andantes. ¿Qué información tienen en la cabeza? ¿Ese fue el gozo de Juan? Él dijo, no, me regocijo porque he hallado a algunos de tus hijos andando, practicando la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Juan no se regocijaba por la cantidad de conocimientos intelectuales que tuvieran de la verdad, sino porque vivían de acuerdo a esa verdad, la practicaban, la vivían. Juan 13:17 también nos confirma lo que estamos diciendo. Dice, si sabes estas cosas, bienaventurado eres o bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Sí? Bienaventurado quiere decir bendecido en cada área de tu vida, profesional, emocional, familiar, económica, en cada área, si eres un hacedor. ¿Sí? Así que Jesús dijo que permanecieran en esa palabra, que la guardaran. Primera de Juan 3:24 nos habla de a qué se refiere con guardar. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Y si guarda sus mandamientos, Dios permanece en ti. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Mucha gente quiere las bendiciones de Dios, pero no les interesan los mandamientos de Dios, guardarlos. La gente viene a veces y pide consejos, pero nunca nadie ha venido a decirme, pastor, deme un mandamiento, por favor. Necesito ser bendecido. Así que dígame qué es lo que tengo que hacer para ser bendecido. Es, pastor, quiero ser bendecido, ore para que yo sea bendecido. No, tienes que hacer. Lo que trae bendición es hacer. Amén. Oramos que Dios produzca en ti el hacer por su buena voluntad. Pero si no lo haces, aunque te hayan dado el consejo, no habrá fruto. Tienes que hacer. ¿Sí? Y literalmente tienes que hacer. Ahora, acuérdate, los consejos no te liberan. Es la obediencia a la verdad lo que te libera. Los judíos tenían un conocimiento teológico. Ellos sabían y decían, de acuerdo a las escrituras, nosotros somos hijos de Abraham. No puedes negarnos eso, Jesús. Y Jesús dijo, yo lo sé. Yo sé que ustedes son hijos de Abraham. Lo sé. Verso 33 de Juan 8, por favor. Le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Verso 34, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No son hijos de Abraham, son descendientes. Pero para ser hijo necesitarías hacer lo que Abraham hace o hizo.
Eran esclavos por lo que practicaban. Lo que practicas es lo que indica si eres libre o eres esclavo. No eran esclavos porque tenían un conocimiento incorrecto, eran esclavos porque tenían prácticas incorrectas. El verso 35 todavía dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Es decir, mucha gente se va de la iglesia, de cualquier iglesia, porque le encanta conocer y no tiene ningún problema con conocer. El problema es cuando les toca hacer. Y cuando les toca hacer es cuando dicen: no, yo mejor me voy. No es para mí. ¿Sí? Así que a través de tus obras indicas quién es tu padre. Juan 8:39. A este nos confirma. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Puedes tener el conocimiento correcto, la mejor doctrina, el mejor entendimiento, pero tus obras indican si realmente tienes la verdad en tu corazón, si tienes revelación. Mateo 7 nos habla acerca de cómo conocer a alguien cuando enseña la palabra de Dios. Y mira lo que dice la palabra, no habla acerca de conocimientos. Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Toda persona se sabe que es un verdadero creyente a través de sus frutos. Alguien que pasa por alto, que bendice aunque le maldigan, tiene revelación. Y todavía en el verso 24, si no mal recuerdo, se lo puse de última. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. Tienes que oírlas, pero también tienes que ¿qué? Hacerlas. Fíjate bien, le compararé a un hombre prudente que construyó su casa, o que edificó su casa sobre la roca. 25. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Este hombre tuvo información, pero aparte puso en práctica. Vinieron a la reunión del miércoles a las 7 de la noche y recibieron el mensaje. Él vino, pero él lo hizo. Sin embargo, había un hermano en el otro extremo de la iglesia que también estaba escuchando el mismo mensaje. Verso 26, cualquiera que oye estas palabras, el mismo mensaje, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. 27, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. El mensaje fue el mismo para los dos. Seguramente este hombre salió diciendo: eso no es cierto, eso que de la Biblia y que de la fe, eso no es verdad, no es algo fantasioso. Yo lo creí, yo estuve ahí sentado y nunca sucedió en mi vida. Y sin embargo el otro salió diciendo: a mí me ha servido. Tuvimos los mismos problemas, la misma tormenta que impactó a uno impactó al otro. ¿Sabes tú que los mismos problemas que atacan al mundo también te atacan a ti? Son los mismos. Por ser cristianos no vamos a ser menos atacados que ellos. No sale el sol y hace calor y los cristianos andamos frescos, ¿verdad que no? Sudamos igual que ellos. Y ellos igual que nosotros. Las mismas tormentas, los mismos problemas, las mismas angustias, lo mismo que a ellos les afecta, nos va a afectar a nosotros. Así que no digas: ¿dónde está Dios? ¿De qué sirve tener a Dios si tengo el mismo problema que ellos? La diferencia es que si tú haces lo que has escuchado, tú eres protegido. Pero si has escuchado, aunque hayas escuchado, si no hiciste, entonces tendrás los mismos resultados. También caerá tu casa,
y será grande tu ruina. Así que a eso se refiere Jesús cuando dice: conocerás, practicarás, disfrutarás la verdad y entonces serás libre. Así que necesitas entender la palabra de Dios. La palabra de Dios te da sabiduría para enfrentar las diferentes circunstancias de la vida. Voy a pasar algunas cosas. Juan 5, verso 38 y 39, por favor. Dice: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. 39. Sí te creemos, Señor, hemos ido a la iglesia todos los domingos, los miércoles y cada vez que hay reunión. No me creen, porque si me creyeran lo harían. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Las escrituras no son la vida eterna, pero ahí está cómo obtener la vida eterna. Amén. Ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús dice: yo soy el que doy vida eterna, pero para que me puedan conocer están las escrituras. Cuando las practican, entonces vienen a mi conocimiento. El verso 40 dice: pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Amén. Es la obediencia a la palabra de Dios. Esa es la manera de ir a Cristo, obedeciendo. El conocimiento o la información me trae revelación. La revelación me lleva a la obediencia y la obediencia me lleva a disfrutar. Dios no quiere gente que obedezca porque es obligación. ¡Ay, qué más me queda! Soy cristiano, tengo que hacerlo. No, esa no es la manera. Te hablé alguna vez de dos reyes en el Antiguo Testamento y te dije que uno de ellos dice que obedeció en todo lo que Dios le dijo, pero todo lo que Dios le dijo lo hizo no de perfecto corazón. ¿Te acuerdas? Todo lo hizo bien, pero no de perfecto corazón. Aunque todo lo obedeció, dice, de todas maneras, mientras fue rey, tuvo muchos problemas con los pueblos vecinos y tuvo muchas guerras. Pero hubo otro, dice, hizo todo lo que el Señor le mandó. Y lo hizo de perfecto corazón. Y fue un tiempo de reinado de paz. Cuando lo haces sin disfrutar, sí es cierto, el Señor te libra de las batallas. Todas las batallas las ganó. Pero cuando todavía disfrutas lo que conociste, que te fue revelado, lo practicaste y lo disfrutaste, te lleva muchas veces a ni siquiera tener que enfrentar la tormenta de los demás. Así que necesitas determinar: ¿vas a hacer lo que la palabra de Dios dice o vas a quedarte con lo que tú crees que debes de hacer? Juan 8:29 habla acerca de esto, de cómo Jesús siempre buscaba agradar al Padre, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Me encanta hacerlo, lo disfruto. Dios permanece siempre con quien disfruta o quien busca agradarle. Así que Jesús comparaba este disfrute con comer. ¿A cuántos les gusta comer? A todos. A todos nos encanta comer. El mundo vive alrededor de la comida. Se cierran negocios y dicen: vamos a una comida. Sí, una pareja de novios se conoce y dice: te invito a comer. Todo tiene que ver con comer y se disfruta. Y mira, Jesús habla de esto, Juan 6, 57 y 58. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, el que digiere lo que yo digo en mi palabra, él también vivirá por mí. Al que consume lo que yo he dicho, vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, es decir, Jesús. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Disfrutar hacer lo que el Señor dice en su palabra te da la bendición de ser libre y de no estar atado a ninguna circunstancia, a ningún problema. Pero no hacerlo de esa manera. Mira, Isaías 5:13.
Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo ayuno, oración, conocimiento. Y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. No tuvieron ese disfrute. Así que muchos aguantan conocer. De repente oyes que la palabra que te enseñan y te dicen, esto es lo que se tiene que hacer, y aguantas. Y cuando alguien te dice que no debería de ser, pero si alguien te dijera, ¿y por qué no lo haces? Lo tengo que hacer, me van a presionar, me van a obligar, entonces me voy. Porque no aguantan esa parte. Y si no están dispuestos a obedecer, ¿qué podemos decir entonces de la siguiente etapa, que es disfrutar? Amén. Conocer la verdad. Dios quiere que le disfrutes, que le ames, que ames su palabra, porque si amas su palabra, no lo olvidas conocimientos. De repente había algo que te sabías muy bien y lo explicaste varias veces, pero pasaron los años, por alguna razón no lo volviste a tratar, y cuando alguien te vuelve a preguntar y dice, hace años me enseñó eso, ¿de qué se trata? Y uno dice, sí, a ver, ¿cómo iba? ¿Cómo era? Pero cuando has amado a alguien, no lo olvidas, ¿verdad que no? Algunos de ustedes recuerdan alguna muy buena relación del pasado. ¿Por qué no la olvidan? Porque fue muy buena relación, amaron. Y algunos sonríen nerviosos. ¿Sí? Y no lo olvidaron, a eso se refiere. Si la palabra de Dios la conoces, viene la revelación por la práctica, la disfrutas, es imposible que se olvide. Amén. Eso es lo que Dios nos ordena en su palabra. Así que para conocer debes escudriñar su palabra, para practicarla debes obedecer, para disfrutarla debes de amar al Señor con todo tu corazón. Ahí donde estás, dile, Señor, Padre, ahora entiendo porque muchas cosas de las que están en tu palabra yo no las vivo, porque no soy hacedor de cada una de ellas. Solo quiero obedecer las que me convienen, las que me son fáciles. Pero Padre, también hay allí algunas que son difíciles para mí. Ahora me entero, Señor, que cuando creo la palabra y la recibo, no solamente viene el mandamiento, sino el poder para cumplir ese mandamiento. Hoy recibo tu palabra. Dile, Señor, hoy recibo. Y en esa área que no habías podido vencer, dile, Señor, hoy recibo tu palabra. Me mandaste a amar a ese enemigo. Padre, lo haré. Tu palabra es verdad. Lo creo y quiero hacerlo. En el momento en que tú digas esas palabras, empieza a gestar en tu interior el poder para llevar a cabo esa palabra. La vida de Dios a través de la semilla de la palabra de Dios es puesta en tu corazón. Literalmente en esta noche te acabo de sembrar la semilla de Dios, el esperma de Dios, la vida de Dios. El fruto que va a salir de ahí es una vida como la de Dios. Alguien que vive de acuerdo a lo que Dios quiere. La salvación no consiste en religión. La salvación consiste en tener esta vida en el interior de cada uno de nosotros. La semilla, el esperma ha quedado en tu interior. Déjalo llegar hasta el fondo. Y entonces nacerá Cristo en ti. De repente ese carácter cambiará y dirás, yo no sé cómo cambió todo. La palabra llegó, dio fruto, dio el carácter de Cristo. Yo era muy negativo, no sé, de repente todo empezó a cambiar. La palabra de Dios trajo la semilla, el esperma de Dios, produjo a Cristo, alguien que siempre tenía esperanza, siempre tenía fe. La negatividad se va en el nombre de Jesús. Puedo hoy explicarte palabras que hablan acerca de que Dios quiere prosperarte. Y tú dices, pastor, siempre he vivido en escasez. ¿Cómo es que una palabra me puede prosperar? De esta manera, la semilla es puesta en ti, germina la vida de Dios, prospera en tu interior, produce creatividad, ingenio, capacidad, don, que provoque que a través de tus manos venga prosperidad, riquezas, en el nombre de Jesús. Recibe la palabra de Dios. Dile, Señor, gracias. Gracias en el nombre de Jesús.